Buenas tardes, distinguidos colegas de la mesa que me acompañan, estudiantes, público en general. Quisiera agradecer en primer lugar la cordial invitación del Departamento Académico de Ciencias de la Gestión, en particular a mi colega Danilo Tapia, por tener la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes y compartir una reflexión sobre esos aspectos tan importantes en torno al tema de la corrupción en la gestión pública peruana y en el contexto de la descentralización y la reforma del Estado. La exposición que quisiera compartir con ustedes tiene como propósito realizar una reflexión sobre la ética en la gestión pública desde la perspectiva de la ética en la administración pública y su relación con el desempeño de la función pública de los servidores públicos, con motivo de la introducción del Código de Ética de la Función Pública, en el cual se explica el contenido deontológico y disciplinario de la gestión administrativa en el marco de la lucha contra la corrupción y la generación de una cultura de la confianza, orientado a su implementación en todos los niveles de gobierno, nacional, regional y local. Realizar un estudio sobre la corrupción constituye una auténtica y necesaria evaluación de la reserva moral de sus ciudadanos y de las instituciones del Estado. Ciertamente la corrupción es un fenómeno complejo, global, transfronterizo, multidireccional, difícil de identificar o de perseguir y cuya afectación también es difícil de identificar, cuantificar, porque no solo destruye y se posiciona en el momento presente, sino que se proyecta con consecuencias irreparables en el futuro, afectando de este modo a varias generaciones y al destino social, político y económico de toda una nación. La corrupción paraliza el proceso de confianza y de tolerancia entre los individuos y las instituciones. Particularmente afecta a la gobernabilidad y la confianza en el Estado y sus funcionarios. La corrupción es pues un proceso, es un fenómeno estructural y es el principal obstáculo para el desarrollo del país. Ello ha conducido a que los gobiernos deban asumir un liderazgo en la misión de establecer estrategias claras y de auténtico cambio estructural e integral. La ética es una concepción valorativa de la vida y ocupa un lugar primordial en nuestra reflexión y en nuestra conducta cotidianas, debido precisamente a los efectos y las consecuencias de la aplicación de dicha concepción valorativa en el proceso de toma de decisiones en el orden cotidiano o profesional. Importa proponer un estudio apropiado de los alcances de la ética y opciones de entendimiento en las organizaciones públicas desde el campo deontológico y normativo. En este espacio sobre la reflexión de la concepción valorativa aparecen en mayor proporción preguntas en lugar de respuestas o soluciones definitivas. Estas interrogantes, cuestionamientos, reflexiones se han manifestado ciertamente a lo largo de la historia de la humanidad y han sido atendidas por teorías y escuelas filosóficas, examinando al hombre en sociedad, identificando las complicaciones y beneficios de un mundo en convivencia, en el que coexisten valoraciones y pluralidad de opiniones, opciones relativas a cada individuo, cultura o sociedad. Ante ello es preciso encontrar, sin embargo, propuestas de soluciones para resolver los conflictos que se generen por dicha diversidad y con ello identificar limitaciones a la conducta del individuo libre. Y hecha esta constatación, habría que preguntarnos no solo qué es la ética, sino por qué la ética se presenta con carácter obligatorio y universal. En otras palabras, ¿por qué es necesario recurrir a ella para forjar un mundo en equilibrio, en paz, en el que puedan convivir todos los seres humanos? Cuando nos sumergimos en el estudio de la ética pública, en el contexto de la gestión pública administrativa, ingresamos al terreno de la ética en la administración pública como institución integrada por servidores públicos. Se afirma que la ética pública constituye una ética aplicada, propia de un ámbito en particular. En primer lugar, cuando se habla de ética aplicada, se está haciendo referencia a aquella ética cuyos principios identificados se aplican a distintas dimensiones, instancias o ámbitos diferenciados de la administración pública,
dando respuestas a diversas situaciones en las que el individuo debe tomar decisiones. Muchas veces se trata de dilemas en el que se ve envuelto y que ocupan el campo de lo debido, de lo indebido, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Introducir el dilema ante dichos extremos bajo un proceso intelectual y racional produce necesariamente una reflexión sobre las convicciones personales, el bienestar individual, el bienestar de la comunidad, el interés general, la confianza, la desconfianza, la censura, la condena, la sanción, entre otros distintos aspectos del desarrollo humano y la sociedad con sus específicas particularidades. En ese sentido, la ética pública estudia el comportamiento de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, por lo que la conducta de los mismos debe ser juzgada en relación con la finalidad del servicio público, que justifica la propia existencia de la administración. La ética pública es una modalidad de ética que aplica los principios que determinan la moralidad de los actos humanos sobre el servicio público. Por otro lado, se ha podido también identificar en el desarrollo teórico que el concepto de la ética pública se muestra en un sentido más amplio, involucrando a la sociedad en su conjunto, bajo el reconocimiento de la responsabilidad social de los ciudadanos, la clase política y las empresas. En ese sentido, la ética pública no solo se relacionaría con los funcionarios públicos, sino con la sociedad en su conjunto. Esta posición se conecta con el pensamiento aristotélico sobre la ética, en tanto que la política antecede a la ética. En una sociedad civil en el que los individuos se reconocen mutuamente como libres e iguales, como ciudadanos, con capacidad para deliberar y decidir sobre la res pública. Kant fundamentó que el deber parte de una norma universal, que debe ser obligatoriamente reconocida y aceptada, pues el problema se centraba en hallar un tipo de imperativo moral que se impusiese por encima de relativismos y subjetivismos. Sin embargo, al igual que otras concepciones, la insuficiencia de este modelo kantiano conlleva respuestas no satisfactorias sobre qué hace que una norma sea moralmente obligatoria. Es decir, ¿acaso no existe otro fundamento que declarar la obligatoriedad o universalidad de la norma moral asociándola a una visión nomológica? Por ello, Habermas reformula este imperativo categórico moral hacia la lógica discursiva, argumentativa, proponiendo una diferenciación entre los enunciados valorativos, que afirman la rectitud normativa, y aquellos que afirman la verdad, los aseverativos. Utilizando el procedimiento, precisamente la fundamentación del discurso argumentativo, en el que se asume que todos los individuos son libres y colaboran y buscan la verdad, identificando el mejor argumento, toda norma válida debe satisfacer la condición de que las consecuencias y efectos secundarios que se sigan previamente de su tratamiento general para la satisfacción de los intereses de cada individuo puedan ser aceptados por todos los afectados, así como preferidos a los efectos de las alternativas conocidas. En consecuencia, la norma moral debe ser persuasiva socialmente, consensuada, no ser un producto de opiniones, sino de reglas de conducta social y así gozar de un reconocimiento de validez universal. Precisamente Habermas responde entonces a la pregunta ¿qué debemos hacer? De la siguiente manera: deber hacer algo significa tener razones para hacer algo. La ética pública se ha convertido en un tema de análisis fundamental entre los principales estudiosos del gobierno y la administración pública. El surgimiento del estudio de la ética administrativa en la época moderna como campo especializado de estudio se puede ubicar en el continente americano ya en el siglo XX, en los Estados Unidos. Sin embargo, existen trabajos científicos sobre el servicio civil americano que datan hacia finales del siglo XIX, como el trabajo de Wilson o de Eaton, que realizan sobre la reforma del servicio civil, caracterizando en sí misma esa reforma como un acto ético. Eaton, por ejemplo, pone énfasis en el sentido moral del individuo en la construcción de una nación junto con la justicia y libertad como principios determinantes, mientras que Wilson resalta el concepto de eficiencia y buen gobierno desde el punto de vista del rendimiento y logro de objetivos. Este autor señala que no se puede contar con el ideal de producir o generar una conducta ética en asuntos públicos basada en la educación y la razón, o en la falta de libertad o justicia, sino en la autoridad y en los límites estructurales como los principales garantes del buen gobierno.
Más allá de las diferencias entre ambos pioneros del estudio de la ética pública, podemos encontrar que existe acuerdo en manifestar que las reformas deberían relacionarse con la selección del servicio público, basada en el criterio del mérito y el rendimiento profesional, en lugar de la creación de empatías en relación con el superior jerárquico, por ejemplo, o de hacer favores políticos. Y en consecuencia, el estudio de la ética del servicio público debería orientarse a considerar cómo asegurar su preeminencia. Posteriormente, Goodenough y Willoughby se referían a la ética administrativa bajo un estudio de la estructura de la institución pública. Goodenough brindó atención al problema de la ética pública bajo el concepto de responsabilidad. En escrito destacó que el sistema del servicio civil debería estar controlado por una razonable concentración y centralización de la autoridad, es decir, ejerciendo un control desde arriba. Willoughby, por su parte, analizó la ética pública considerando la teoría de una organización y el personal bajo una estructura moral normativa fundada en acuerdos, procedimientos, reglas. El recurso humano se inscribe de este modo en el lenguaje ético. Bien. Posteriormente, hacia mediados de la década de los 50, White se referiría a la ética exclusivamente en términos de un código de ética, como elemento esencial de la profesionalización y el prestigio. Y en ese momento, no existía un estudio general sobre la ética en el servicio civil. No será recién, posteriormente, con Marx, que se estudia la consideración de la ética administrativa como campo de estudio en la administración pública. Podemos resaltar también la participación en este campo del estudio científico de la ética pública a Leys, que estudió la ética administrativa incidiendo en el servicio público y sus dilemas éticos sobre la base de la teoría filosófica, pero soslayó un análisis de la perspectiva de la gestión pública administrativa. Será recién hacia la década de los 70 que en el impacto del escándalo de corrupción del caso Watergate conduzca a la necesidad de afirmar un verdadero cambio de perspectiva de estudio, la educación en ética. Rohr, en su artículo publicado El estudio de la ética en los currículos de administración pública en las instancias de educación, destaca en primer lugar la contribución de la New Public Administration en el estudio de la ética, pero sin embargo demandó que era el momento de abordar la educación y la enseñanza de la ética. El más importante aporte que se realiza desde el punto de vista del contenido de la ética es la afirmación de dirigir la mirada a la Constitución y abandonar la filosofía política y la psicología humanista como base normativa para la ética administrativa. Durante los años 90, los temas que pueden encontrarse en la literatura concernientes al tema de la ética se pueden clasificar en los siguientes tópicos: ciudadanía y teoría democrática, virtud, pensamiento y tradiciones constitucionales, contexto organizacional, educación ética, teoría filosófica y perspectiva, desarrollo cognitivo moral. Con el nuevo milenio, los temas se han diversificado y se ha producido un incremento de contribuciones académicas, pero también de conferencias a nivel mundial. Es interesante constatar que también se ha cobrado importancia la generación con la creación de instituciones públicas que tienen como competencias asumir los temas éticos dentro del gobierno. Destaca en el año 2004, cuando se inauguró el Día de la Ética y el Desarrollo, en la conferencia organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, y se lanzaba la iniciativa interamericana Capital Social, Ética y Desarrollo. El Premio Nobel de Economía Amartya Sen precisaba el carácter complejo de la creación y legitimidad de los valores que identifica a una sociedad, a través de un decidido compromiso de los ciudadanos en general en su relación con el Estado, conduciendo a un progreso político, económico, social sostenible. Señalaba lo siguiente: mantener los estándares vigentes no es lo mismo que mantener la libertad de las personas para tener o salvaguardar lo que ellos valoran y las razones que invocan para otorgarles importancia. La ética no solo tiene una importancia instrumental, ella puede modificar los motivos por los cuales valoramos algo.
Tenemos que comprender a una persona como un ser que piensa, valora, decide y actúa. Si las deliberaciones participativas se restringen o se limitan, entonces algo de valor estaría inmediatamente perdido. Esto indica entonces la importancia de la participación pública, no solo por su efectividad social, sino por el valor del proceso en sí mismo. Por otro lado, la OSD presentó en el año 1997 el modelo de infraestructura ética integral, destacando que la ética constituye el soporte indispensable para garantizar la confianza en las instituciones públicas. El Comité de Administración Pública, a partir de la revisión de los sistemas de gestión y de comportamiento de funcionarios en los países miembros de la OSD, ordenó bajo el título La ética de los servidores públicos el estudio de herramientas y procesos de gestión de la ética del servicio público y el modo en que éstas operan, y propuso desarrollar una infraestructura ética como fundamento de una estrategia integral. Como resultado de ello, la propuesta integra 8 componentes que se agrupan a su vez en 3 funciones principales. Las 3 funciones principales son la función de control, la función de orientación y la función de gestión. En la función de control encontramos, de manera elocuente, componentes que explican su contenido, el establecimiento, en primer lugar, de un marco legal. Segundo, la introducción de mecanismos de responsabilidad, rendición de cuentas, participación ciudadana. Y tercero, introducción de los escrutinios públicos a través de la garantía del acceso a la información. La segunda función principal dentro de esta estrategia integral denominada infraestructura ética, tenemos a la función de orientación. Esta función de orientación contiene los siguientes componentes: la promoción del compromiso político afianzado en el liderazgo político, la introducción de los códigos de conducta o códigos de ética que determinan los valores y normas fortalecidos en una estrategia de implementación y aplicabilidad. Y tercero, la promoción de la socialización profesional, tales como la educación y la capacitación continua. El tercer tipo de función dentro de esta estrategia integral se denomina función de gestión. La función de gestión que contiene los siguientes elementos o componentes: el establecimiento de condiciones sólidas del servicio público fundadas en eficaces políticas de recursos humanos. Segundo, el establecimiento de organismos de coordinación de infraestructura a través de un organismo central de gestión ya existente o la creación de un organismo especial con competencias en materia ética. En el año 2000, el Consejo de la OSD, asimismo, a través del documento Las reglas de juego cambiaron, la lucha contra el soborno y la corrupción, aprobó medidas en el marco del manejo de la ética en el servicio público que pueden ser resumidas en lo siguiente. En primer lugar, desarrollar y realizar regularmente políticas, procedimientos, prácticas e instituciones que ejerzan alguna influencia sobre la conducta en el servicio público y evaluar los efectos de las reformas en la administración pública. En segundo lugar, fomentar la acción gubernamental para mantener altos estándares de conducta y contrarrestar la corrupción en el sector público, incorporando el aspecto ético a los marcos de referencia administrativos para garantizar prácticas de administración congruentes con los valores y principios del servicio público. Y en tercer lugar, evaluar los efectos de la reforma de la administración pública en la conducta ética del servicio civil. Dichas medidas se manifestarían según la prioridad otorgada por cada gobierno. Es así que este estudio muestra que si bien los estándares de conducta de los servidores públicos de cada país miembro de la OSD se encuentran recogidos en leyes generales, en códigos de conducta o en lineamientos específicos o complementarios, por lo general se usan para situaciones de conflictos de intereses y en la lucha contra la corrupción. Finalmente, pero no menos importante, es una recomendación que incide en el compromiso político, la transparencia y el escrutinio público, así como el establecimiento de mecanismos adecuados de rendición de cuentas y el establecimiento de mejores condiciones para la gestión de recursos humanos.
Las críticas que se realizan a estos modelos de ética desarrollada y propuestas por los organismos internacionales como el BID o la OSD se refieren a que dichos modelos parten de un enfoque dirigido principalmente a las instituciones y no tanto a las personas. Además, dichos modelos se presentan como muy generales o no contemplan las especificidades de cada país o región, por lo que hace dudar de sus efectos en el proceso de implementación de los códigos de ética o de los marcos normativos con expresiones que liberan principalmente una carga de responsabilidad, pero también de persecución. Una de las expresiones que ha alcanzado una mayor difusión de la ética pública como cuerpo ordenador es precisamente por su lado persuasivo, los códigos de ética, que se proyectan como instrumentos de la formación moral focalizado a través de la persuasión, pero también como disposiciones coactivas, con el propósito de regular las conductas de los funcionarios públicos. En el caso del Perú, en el año 2002 entró en vigencia el Código de Ética, la ley del Código de Ética de la Función Pública, y 3 años después se emitió su reglamento. En ese mismo escenario, otros cuerpos normativos complementan también el escenario de la ética con la Ley de Transparencia y el Acceso a la Información Pública. Bien, la Ley del Código de Ética y su reglamento presentan capítulos referidos a la regulación de la conducta a través de principios, deberes y prohibiciones, así como al procedimiento administrativo disciplinario y el establecimiento de estímulos e incentivos en el marco de las denuncias de actos que contravengan lo establecido en la Ley del Código de Ética y su reglamento. Establecen principios y asimismo el reglamento estrena también una serie de definiciones sobre términos específicos a fin de facilitar la aplicación de la ley. Como se puede observar, se estima una definición orientada a garantizar tanto el profesionalismo como la eficacia de la función pública, es decir, encontramos 2 objetivos que se explican en estos 2 ámbitos. Por un lado, el servidor público y segundo, la institución pública. Y que a través de la observancia de los valores, principios y deberes del desempeño de los empleados públicos no se desvirtúen. La ley del Código de Ética destaca en el artículo 4, muy bien, una definición de servidor público. Dice esto un salto cualitativo en cuanto a las responsabilidades y el ámbito de aplicación sobre materia de ética en el ejercicio de la función pública. Se considera como empleado público a todo funcionario o servidor de las entidades de la administración pública en cualquiera de los niveles jerárquicos, sea este nombrado, contratado, designado, de confianza o electo que desempeña actividades o funciones en nombre del servicio del Estado. Y para tal efecto, no importa el régimen jurídico de la entidad en la que se preste servicios, ni el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto. En una sociedad en la que cada vez más la incertidumbre, la inseguridad y la falta de credibilidad y confianza, la producción acelerada de información, la velocidad de los cambios tecnológicos son factores categóricos, ¿no?, de la misma, las organizaciones públicas tienden también a recibir los mismos efectos en su funcionamiento interno. De este modo, las organizaciones públicas deben evaluar permanentemente, ajustar en lo debido y modificar oportunamente los modelos de gestión. Y aquí es preciso preguntarnos por si pueden seguir siendo vigentes los modelos de gestión basados en la supervisión directa y el control. Es decir, hasta qué punto esos modelos organizacionales individualistas, diseñados y funcionando jerárquicamente, en los que el enfoque punitivo condiciona comportamientos y comunicación, pueden ser eficientes en entornos que exigen respuestas cada vez más eficientes.